Hello, hello, bienvenidos a este nuevo episodio de Puedo Ser Cualquiera. Gracias por estar aquí y por escucharnos. Hoy vengo con un tema que es muy importante, que si tú no lo has vivido, seguramente conoces a alguien que ha pasado por ahí y son los trastornos alimenticios. Y es que todos cargamos con historias que nos marcan desde pequeños. Muchas veces son experiencias dolorosas, pero también se convierten en el dolor de nuestra transformación. Así que hoy vamos a escuchar a Carolina Costa, quien nos comparte cómo pasó de sentirse limitada por sus circunstancias a crear espacios de sanación para otros. Muchas gracias por estar aquí, de verdad aprecio mucho que hayas venido. Y empezando, quiero contar un poco cómo llegaste hoy a Puedo Ser Cualquiera. Cuando tenía pensado que quería venir a Bogotá a grabar unos episodios, quería compartir historias de personas que tal vez por una razón u otra no hayan tenido la oportunidad de contarla o plataformas para hacerla. Así que puse en mi Instagram que quien le gustaría contar su historia, que hubiera roto creencias, que nos contara un poco y recibimos tu historia aparte de otras, pero me encantó tu historia y siento que el tema de trastornos alimenticios es un tema que nos toca a todos diario, por lo menos uno o alguien de su familia o algún conocido ha tenido algún trastorno alimenticio. Entonces, pues feliz de que estés aquí y gracias por toda la información que me compartiste de antemano y que vamos, ojalá, a compartir hoy. Gracias. No, digamos que había venido siguiendo tu podcast, creo que casi desde el primer episodio, y me había gustado mucho como la sensibilidad con la que abordas los temas y los temas que estabas abordando, además porque sé que también en uno de los videos como que contaste algo de tu experiencia personal y me pareció como un espacio seguro. Entonces ya había escrito como previamente, como me gusta mucho como el podcast, me parece interesante y me pareció como un lugar muy especial para poder contar y darle voz como a mi historia. Hablando de tu historia, saqué una frase de tu Instagram que decía: detrás de una persona que rechaza su cuerpo hay una persona que rechaza su historia, su identidad y sus heridas, que me pareció muy bonita y me tocó mucho y quería empezar por ahí, que nos contaras un poco de tu historia y el porqué de esta frase. Sí, digamos que las circunstancias que me llevaron a mí a un desorden de alimentación, inicialmente yo creía que era como la presión estética, ¿sí? Pero cuando entré en un proceso de terapia, empecé a entender que realmente, aunque si bien los desórdenes de alimentación, como su nombre lo dice, enfocan el tema en la comida es como la manifestación de algo que te está pasando profundamente y que no estás pudiendo verbalizar de otra manera. Entonces, esto fue ya hace varios años, cuando iba a terapia, todas las terapias eran como hablando de comida, y claro, te sirve, te da herramientas porque igual tienes un miedo, le coges como cierta fobia a ciertos alimentos, tienes una distorsión, pero me pasaba que yo salía de terapia y caía otra vez, o sea, como que me recuperaba, caía, hasta que di con un terapeuta con un enfoque un poco diferente y nunca hablamos de comida. Y empezamos eso empezó a movilizar muchas cosas en mí y a encontrar que ese rechazo de mi cuerpo era un rechazo muy profundo, no era solamente desde lo estético, era como desde muchas cosas que me habían pasado y muchas ideas que tenía como muy rígidas, internalizadas, que me costaba como aceptarme en todas mis versiones, básicamente, ¿sí? Y darle un lugar como a cosas que me habían pasado, desde el juicio, desde la crítica, desde el no debe ser, o inclusive desde que tal vez nunca fue validado muchas cosas que me pasaron. Entonces dudaba mucho también de ese dolor que tenía ahí adentro. ¿Y de dónde empieza ese dolor? O sea, ¿dónde crees que tiene un punto de partida? Aunque obviamente es muy difícil decir que es un punto de partida, pero ¿desde qué momento que tú tienes uso de la memoria o que te acuerdas, tú te empiezas a sentir, por ejemplo, invalidada o no suficiente? ¿Qué pasa cuando, o sea, en tu niñez, por ejemplo? Sí,
Esto soy consciente ahorita, yo creí que esto era un evento que yo había como transitado felizmente, eh, y es, yo tuve displasia de cadera. Mi displasia de cadera me la diagnosticó mi mamá tardíamente. Y eso como que llevó a unas consecuencias porque usualmente la displasia de cadera se diagnostica temprano y te ponen como un aparatico en las noches y si va bien la cosa como que se soluciona, ¿no? Pero pues no fue mi caso. Entonces me la diagnosticaron tarde y eso hizo que yo tuviera que pasar como por varias intervenciones quirúrgicas, en las que tuve que tener como un yeso que era como de aquí hasta acá. Para la gente que no nos está viendo, sí, porque a mí también siempre se me olvida, es más o menos arriba del... Del tobillo al tronco, más o menos. Ok. ¿Sí? Y tenía que estar, y era un yeso abierto, entonces tienes las piernas abiertas todo el tiempo, y el yeso te llega hasta el tronco y no, básicamente no te puedes mover. Tuve uno con el que podía caminar, entonces caminaba así como con las piernitas abiertas, y ya mi última cirugía fue a los 7 años, que fue tenaz, porque fue andar en coche a los 7. Entonces, socialmente, como que en mi crecimiento psicológico, motor, todo, como que pues tuvo un gran impacto. Y súmale a eso, pues, una dinámica familiar también compleja, porque mis papás también vienen como de unas historias de mucho trauma y tal vez trauma no reconocido para ellos, que hacía que replicaban como muchas de esas cosas como en mi familia. Eh, y yo no quería hacer un problema más, o sea, yo ya estaba dando el problema del yeso. Mi mamá pues trabajaba, mi papá viajaba mucho, mi mamá como que se echó la carga encima, de 3 hijos, ¿sí? Entonces trabajaba todo el tiempo, tenía momentos de disregulación emocional importantes porque, pues, claro, llegaba a su límite y su manera de disregularse era muy violenta porque ella viene de un contexto muy violento también. Mm, entonces yo aprendí a observar, a callar y a intentar no dar más problemas, ¿sí? De hecho, mi mamá, uno de los recuerdos que tiene de mi mamá cuando yo era bebé, ella me decía, es que tú no llorabas, ¿sí? Y ese siempre fue mi posición por mucho tiempo. Entonces, ese yeso hizo, creo que marcó todo, eh, lo que soy hasta hoy, creo, porque también creo que me fui construyendo un yeso mental en muchas cosas, me volví rígida en muchas cosas. ¿Tú te acuerdas cuando te dio el diagnóstico tu mamá? ¿O no tienes mucho como ese recuerdo? No, no tengo mucho ese recuerdo, pero sí recuerdo mucho la desesperación de mi mamá, como llevándome a médicos, a que me revisaran. Lloraba, mi última cirugía, pues muy angustiada ella, o sea, mi primer recuerdo de levantarme de la anestesia es mi mamá gritando y llorando. eh, y yo creo que yo me puse a llorar más que el dolor, era como de sentir la angustia de mi mamá. Sí. Qué, qué importante eso que tú hablas cuando uno crece en familias donde uno siente que lo mejor que puede hacer es no molestar, no poner más problemas, como si uno, siendo una niña, tuviera que volverse un adulto rápido y no dejar que sus cuidadores no lo cuiden, valga la redundancia. Creo que eso es muy importante y que hace realmente, pues no sé, un parteaguas, ¿no? En la vida de un niño. ¿Qué crees que fue como lo más difícil de esos momentos de tu infancia? Como que más allá del yeso, de la parte física, tienes como algo que tú digas, esto fue la creencia que en ese momento probablemente no tenías la capacidad de entender qué era la palabra creencia, pero hoy en día ya siendo adulta, si te regresaras, ¿qué sería? Yo creo que justo eso que hablabas ahorita, como responsabilizarme de la felicidad de mis papás, ¿sí? De sentir que yo tenía que cuidarlos, pero en ese sentir que yo tenía que cuidarlos, no aprendí a cuidarme a mí, ¿sí? Y creo que eso me persiguió y me persigue todavía. Seguramente me va a perseguir por toda la vida, pero tú aprendes ya como a conocerte, a manejarlo, pero yo creo que eso, sí. No, te voy a adelantar algo, no sé si me lo vas a preguntar más adelante, pero
sumado al yeso, obviamente yo era una niña que no podía moverse, entonces eso tiene unos impactos a nivel de tu peso. Entonces, obviamente yo no era la niña flaquita, Ok, claro. pero cuando iba al médico era como, pero tienes que estar flaquita. ¿Yo qué hago? O sea, estoy como acá sentada, quieta, solo puedo comer y mi actividad física no es mucha. Y mi mamá, pues muy sobreprotectora con sus motivos, obviamente, ella hacía todo lo que los médicos les decían. Entonces yo creo que yo viví en dieta toda mi infancia. eh, que eso además llevó a un punto en donde también mi desarrollo fue temprano. Yo me desarrollé a los 9. Chiquita. Muy pequeña. Creo que hoy en día es más usual que las niñas se desarrollen tan temprano, pero en esa época esto era como muy nuevo. Y, y los médicos le echaban la culpa, era como es que es su peso, por eso fue que se desarrolló temprano. Y eso me generó mucha culpa en muchos niveles, ¿sí? Además porque mi mamá también desde su desconocimiento como, pero ¿qué hiciste? O sea, ¿por qué te desarrollaste ya? O sea, ¿qué fue lo que hiciste para que te hubieras desarrollado a esta edad? Y yo, no hice nada. Nada, sí, ser yo, Sí, vivir. sí, respirar. Ujú. ¿En qué momento, claro, tú te veías al espejo y qué sentías en ese momento? O sea, como que te preocupaba el yeso, te preocupaba tu aspecto físico en el peso, porque supongo que de ahí y en el estar en dieta todo el tiempo te causa esta ansiedad de qué voy a hacer para bajar. O sea, ¿en qué momento tú dices esto en verdad sí es un problema para mí? ¿Sabes qué pasa? Que yo hoy en día veo mis fotos, yo no era tan gorda, pero no era Wow. tan delgada como para lo que se supone que debería ser, ¿sí? Mm, yo creo que el tema del cuerpo fue como más evidente para mí como cuando me desarrollé, como a los 9. Pero previo a eso, mi tema era como, voy a hacer la dieta, o si no mi mamá se va a enojar. Sí, necesito como hacer la dieta. Y me acuerdo que a veces mi hermana y yo, porque mi hermana como que también hacía parte de eso, mi hermana es una figura muy importante para mí, comíamos a escondidas. Es como, en esta casa no se come chocolate, entonces cuando teníamos la oportunidad íbamos y nos comprábamos el chocolate. Sí. Claro, total, sí, Ujú. eso pasa mucho y sobre todo cuando uno le impiden algo, es lo opuesto, uno más quiere hacerlo, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y en qué momento tú empiezas a sentir o te das cuenta o te diagnostican que tú tienes anorexia? Yo creo que desde los 9 empezó el tema. Yo la verdad no conocía esa palabra, nunca había visto a una niña así, yo no sabía qué me pasaba. Claro, tú te desarrollas, tu cuerpo cambia, claramente tengo 9 años, me desarrollé, mi cuerpo cambió, me estoy volviendo grande, mi mamá toda la vida me ha dicho que no puedo ser grande, qué angustia, se va a enojar, eh, me van a empezar a rechazar, entonces empiezo como yo misma a hacer dietas, mi mamá desde no de mala, yo creo que desde su ignorancia también, recuerdo, me felicitaba, ¿no? Como estás más delgada, y mi familia también, es como, uy, qué bien, uy, sí, lo estás haciendo muy bien, uy, ya no te vas a comer esto, muy juiciosa en la alimentación, hasta que llega un momento en que se te sale de control, y yo creo que hubo un momento en que yo apagué completamente mi voz, como que me fui apagando, o sea, mi aspecto cambió, estaba triste todo el tiempo, dejé de hablar en mi casa, pero no porque no quisiera hablar, es que de verdad no me salían yo no sabía qué decir, o sea, solo no hablaba. Eh, y mis papás no se dieron cuenta hasta que un día mi hermano me encontró inconsciente en el comedor. ¿Mm? Yo no me acuerdo mucho de eso. Eh, Recuerdo que en esa época yo iba al gimnasio con mi hermano, pero eh, eh, alimentariamente no estaban bien las cosas. Me encuentra inconsciente y me llevan corriendo a la Reina Sofía. Yo me levanté en la sala de reanimación, mm, y pues todo era muy confuso para todos. Por allá se escuchó la palabra anorexia y yo me acuerdo mucho que la que me dijo que tenía anorexia era una cardióloga que estaba haciendo como una arritmia por causa de la desnutrición y eso fue lo que me causó el colapso. Y me dijo, ¿tienes anorexia? Y yo, en mi mente fui como, anorexia, ¿qué es esa vaina?
pero que estoy es triste, pensé para mí. Pero no le dije nada. Claro. Y mira que es curioso porque esta cardióloga tenía una discapacidad, ella estaba en silla de ruedas y entonces me dice como, mírame a mí en esta silla de ruedas, ¿no? Y tú lo tienes todo, no quieres comer. A mí eso me impactó, o sea, eso me hizo sentir lo peor, pero tampoco, pero seguía sin entender qué pasaba. Entonces, claro, ella me dijo eso y yo decía como, en mi caso fue como, sí, yo soy una malagradecida, soy lo peor, voy a comer, pero claro, iba a comer y pasaban una cantidad de cosas a nivel emocional, mental, y no podía, entraba en pánico. ¿Mm? Entonces, sí. ¿Qué dicen tus papás en ese momento? Pues porque, como tú dices, sin culparlos, porque obviamente uno no puede culpar a sus papás hoy en día por lo que vivió ya, si hay tipos de responsabilidades y con la información que tenían en ese momento hicieron lo que pudieron, Ujú. pero ¿qué hacen cuando realmente se dan cuenta que es una anorexia? O sea, Ellos se dan cuenta, pero yo creo que siendo un tema tan complejo, yo te diría que hasta el día de hoy no lo llegan a entender completamente. Pero ellos hacen lo que los médicos les dicen. Entonces buscamos psicólogo, nutricionista, bueno, todo el tema. Yo entré como a un programa de día que había en ese momento. Y claro, yo era, y creo que hasta hoy soy en algunas cosas, muy buena obedeciendo. claro, porque tienes que ser la niña buena Claro, y nos han enseñado que hay que obedecer para que nos quieran y para que seamos las niñas buenas que no molestan. exactamente. Así pensaba yo, creo que todavía hay esbozos de eso, como con lo que todavía peleo. Em, Entonces, claro, fue entrar al tratamiento, entonces tienes que comer, yo comía y me decían, come esto, yo comía, ¿sí? Cuando estaba en casa era más difícil. Esto tiene un impacto a nivel familiar además terrible, o sea, todo se vuelve caótico a nivel familiar. Tus papás pelean, no entienden, obviamente el no comer es agresivo, ¿sí? O sea, que alguien te vea no comer, ¿sí? Y que te estás muriendo y que no puede hacer nada es muy agresivo, ¿sí? Pero tiene que ver también con rabia que tú tienes que no puedes verbalizar y estás siendo agresivo. No por malo, pero es porque no sabes cómo más hacerlo, ¿sí? Entonces eso también generó un conflicto a nivel familiar muy complicado. Entonces ellos aprendieron cómo hacer lo que los médicos decían, pero también hubo un momento en que no pudieron más, o sea, como ya la situación se puso muy crítica y ya estábamos como listos y si te vas a morir, te mueres y no hay nada más que hacer porque si no quieres vivir, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Wow, ¿tú sentías eso en ese momento? Hubo un Como que momento en que lo realmente que sentí. decías, es que no quiero más, o sea, no quiero comer, no quiero vivir, como que para alguien que no entiende qué es la anorexia, que me parece un tema súper delicado, como muy sensible, ahorita yo te voy a decir un poco de mi pensamiento frente a eso, como que tú cómo lo sentías, porque, ¿sabes? ¿Cómo saber que sí es, que no sabes? Sí, yo me sentía atrapada en mis pensamientos. ¿Sí? Mm, Cuando fue el momento más crítico en mi salud, yo te puedo decir que yo me veía al espejo y yo veía mi cuerpo y sabía que estaba en los huesos, ¿sí? Mm. No era como que yo me viera gorda, ¿sí? Pero como que estaba tan atrapada que estaba paralizada, literalmente paralizada. Yo en mi mente decía, mañana voy a comerme esto, pero no podía hacerlo, ¿sí? Entonces yo decía, yo no, yo también es como ya, no puedo hacer nada más. Es como, me, Claro. me, me rindo. Y en esos momentos, ¿qué herramienta, o sea, qué crees que fue lo que te empezó a ayudar a salir de ahí? O sea, en el momento que dijiste, estoy en el hueco más profundo, ¿cómo se hace ese cambio, no? Porque yo creo que, y justo por eso aprecio mucho que hayas venido, Caro, porque siento que como tú hay muchas mujeres y hombres también que están ahí y no saben cómo salir, ¿sabes? Y sin hablar, digamos, en las herramientas que tú estudiaste después, en ese momento, Ujú. ¿cuál fue tu herramienta que más te sirvió? Mira, yo creo el amor, te lo voy a poner así. Em, Salir de mi tratamiento donde me hablaban de comida y encontrar espacios diferentes. Mi hermana, creo que ella también es psiquiatra. eh,
naturalmente, pero yo creo que ella fue terapeuta toda la vida. Ella era con la única persona que me entendía, ¿sí? Y digamos que con el acompañamiento de mi hermana, de este espacio terapéutico, empezar como a poder tener expresión emocional, todo pasó muy lento, ¿no? Esto fueron años, ¿sí? Eh, me ayudó muchísimo y salir de mi casa en algún momento porque todo era muy caótico y yo quería cambiar a mis papás, pero yo no tengo el poder de cambiar a mis papás, ¿sí? Y no ¿Tú querías que te tengo, entendieran? Oh, claro, claro. pero hoy en día lo sé y yo no tenía el poder de cambiarlos y ellos estaban haciendo lo que podían con lo que tenían, yo no podía exigirles más, ¿sí? Mm, pero en algún momento este terapeuta les dice como, la tienen que dejar ir de viaje. No está bien, pero se va sola. Y me fui. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Canadá. Me fui unos años a Canadá y esto fue como abrir el mundo para mí, ¿no? Entonces, estás ahí y ahora tú eres la responsable, ¿no? Entonces, ¿qué quieres, no? Entonces, como que poco a poco yo solita como que fui intentando como ir enfrentando miedos, tener otras miradas, ¿no? Y cuando te digo otras miradas es a nivel de amigos, pero también de cultura, ¿sí? Son culturas muy diferentes y tener esas miradas te ayuda como a reescribir historias y a mirarte a ti también de manera diferente y mirar el mundo de manera distinta, ¿sí? ¿Qué crees que fue lo que más cambió, por ejemplo, en ese primer viaje de la Carolina que salió del aeropuerto del Dorado y llegó allá, ¿sabes? Mm, como eso, el sentirme responsable y encontrar mi voz. O sea, yo allá no tenía a mis papás, no tenía esa figura que tenía que complacer, estaba yo a la deriva. Entonces fue como aventarme, además porque claro, me fui como a estudiar inglés, entonces brasileños, mexicanos, bueno, rusos, bueno, coreanos, y para mí fue como demasiado lindo encontrar diversidad, ¿sí? Y sentir que yo tenía un espacio en esa diversidad, ¿sí? Creo que eso me empezó como a liberar. Ujú. Y ahí te vas a estudiar inglés y ¿en qué momento decides voy a estudiar psiquiatría? Sí. O Sí, como, no, ahí, digamos que ah, yo acababa de terminar medicina, ok, tú ¿sí? estudiaste, ok. Lo que pasa es que también yo me gradué del colegio a los 15, o sea, yo terminé medicina a los 20. Entonces, No, pero súper dotada. no, obsesiva. O sea, en mi querer complacer y el querer hacer, era como, pues entonces voy a estudiar. En todo esto me metieron como en un colegio personalizado donde yo presentaba exámenes y como que iba a mi ritmo. Perdón, o sea, esta palabra va a ser controversial, pero literal me enloquecí. Entonces terminé haciendo noveno y décimo en un año, entonces me adelanté, bueno, y obviamente eso me pasó una factura de cobro tenaz. Entonces ya a los 20 fue como, ok, te vas a ir a vivir tu adolescencia tardía, básicamente, ¿sí? ¿Mm? Esa necesidad, ¿sientes que venía de demostrar, como demostrar qué buena soy o de Hmm. dónde crees que, pues porque digamos que entre comillas no es normal, claro que un niño se gradúe a los 15 de la escuela y luego a los 20 ya haya hecho la universidad, además de medicina, que es una de las carreras más difíciles que hay, Sí, sí, ¿no? sí. ¿De dónde crees que venía esa creencia que de pronto tenías en ese momento? Yo creo que de no ser suficiente, Mm. ¿sí? Como de sentirme suficiente para mis papás, porque yo sentía mucha culpa también de estar pasando por eso. O sea, estuve enferma toda mi niñez, o sea, ya habían tenido suficientes problemas y ahora enferma de esto y es como, otra vez, no puedo dar más problemas eh, y, y no soy suficiente, no estoy siendo suficiente para ellos y necesito como ser suficiente en algo. Ya, ¿Mm? claro, te entiendo. ¿Mm? Entonces, bueno, estudias, te vas a Canadá y en qué momento ya habías estudiado medicina, tienes Sí. 20 años, o sea, yo a los 20 años igual era como que no sabía qué hacer con mi vida, era una inmadura loca, pero bueno, ajá, entonces, Pero quiero hacerte un comentario ahí y es, creo que
para mí, aunque claro, todo, claro, es un logro, ¿no? Como que, pero era limitante también. Limitante desde lo estoy haciendo por los otros, no estoy haciendo lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, a veces en esa exigencia tan dura con nosotros y cumplir a la sociedad nos limitamos también. ¿Mm? 100%. Mm. Sí, porque estamos queriendo cumplir las expectativas a nuestros papás, abuelos, Ujú. a veces expectativas que nosotros nos hemos impuesto, pero que ni siquiera nosotros realmente queremos. Sí. ¿Y tú en qué momento te das cuenta que sí quieres, digamos, dedicarte a trabajar con esto de los, digamos, problemas, trastornos alimenticios? Lo decidí tarde en mi carrera. Digamos que cuando terminé medicina, yo le había dicho a mis papás que iba a ser endocrinóloga o urgencióloga porque para ellos eso era lo máximo. Y luego en terapia dije, no, yo quiero ser psiquiatra. Entonces, estando en Canadá y cuando regresé, les dije como, quiero ser psiquiatra. ¿Psiquiatra? Sí, voy a ser psiquiatra. No, tenaz, o sea, como psiquiatra. Porque era tan tenaz, porque Porque yo creo que era en una época donde todavía había mucho estigma de la salud mental, el psiquiatra no era muy querido, como, ¿hiciste medicina para ser psiquiatra en serio? De hecho, una psicóloga me dijo como, ¿de verdad hiciste medicina para ser psiquiatra? Y yo como, sí. y cuando le dijiste a tus papás que querías ser psiquiatra, ahí ya estabas del otro lado. Como Estaba en que, proceso, estaba como, o sea, ya no estaba tan mal, estaba como en mi proceso todavía tenía muchas cosas, pero bueno. Y eso fue parte como de terapéutico también, como decir, ok, no quieres ser urgenciólogo. Sí, entonces, sí. Y bueno, y ya en mi residencia, justo en mi último año nos llegó una, una mujer con anorexia muy grave. Y digamos que por X motivo se decidió en la Junta Ética limitarle el esfuerzo terapéutico porque se estaba muy mal. Y a mí eso me tocó muchísimo porque sentía que se seguía sin entender el tema, ¿sí? Seguramente ¿cuál era la razón para limitarle estaba muy mal, digamos que se habían intentado, ella había tenido múltiples hospitalizaciones, pero, o sea, cada vez peor. Mm, y ya también en medio de la pandemia, ¿sí? Eh, digamos que tomaron esa decisión y yo veía eso y yo dije como, no, no puedo ser pasiva, no puedo ser pasiva frente a este tema. Entonces, creo que ahí fue que tomé la decisión como de enfrentar eso, porque para mí estudiar este tema también era enfrentarme a muchas cosas a nivel personal y le tenía un poquito de miedo, entonces como que lo evadí, pero yo dije, no, creo que no puedo ser pasiva frente a esto. que ha sido, digamos, lo más lindo de haber estudiado esto? Como de cuando empezaste la carrera a Ujú. cuando acabaste, cómo ha cambiado Carolina en todo ese transcurso. Y ahorita lo que estábamos hablando antes de empezar, lo que te enseñaron, ¿no? Como en lo que debería ser, Ujú. tú en qué lo has transformado. Ha sido un proceso muy bonito, diría yo. Yo creo que te diría que a mí no me gusta la psiquiatría actual, ¿Por qué? porque el tema de los diagnósticos me parece complicado. Yo creo que encasillar la salud mental en diagnósticos es limitante, porque la salud mental es diversa, el ser humano es diverso, ¿sí? Tú puedes tener dos personas deprimidas, pero no es la misma depresión, ¿sí? Mm, y muchas veces creo que la gente, hoy en día, claro, el diagnóstico como que te ayuda a ponerle nombre, como, ok, sé que tengo depresión, pero al final no sé si es más importante ponerle nombre a lo que te está pasando por dentro, ¿sí? Es como, estoy triste por esto y esto, ¿sí? Entonces, creo que es difícil enfrentar una psiquiatría desde un manual diagnóstico, ¿sí? Y desde tú entras a mi consulta y te voy a dar un medicamento, ¿sí?
me cuesta medicar un montón. Claro, es necesario, yo tomo medicación y creo que puede servir en momentos, ¿sí? Pero, pero hay que hacer un trabajo. No es el medicamento lo que te va a sanar necesariamente. Puede ser como una muleta, ¿sabes? Pero no es eso exactamente lo que puede llegar a sanarte. Dependiendo, obviamente, el escenario, ¿no? Puedo entender que de pronto hay personas que sí hay cosas también a nivel neurobiológico que hace que necesites el medicamento, ¿sí? Pero hay que hacer igual un trabajo un poco más humano, diría yo. ¿Sí? Totalmente, te entiendo. Yo siento que, como tú dices, el medicamento es una muleta, pero en muchas ocasiones cuando solo medicas, estás tapando con una curita el hueco tan grande que hay abajo de toda la parte emocional, Ujú. eh, sí, que has tenido, ¿no? Llega una paciente mañana, digamos, a tu consultorio, ¿cómo la ayudas a aceptar ese diagnóstico o cómo llegas ahí? Porque yo creo que los que yo he escuchado, por ejemplo, amigas mías que de pronto han pasado por ahí, lo más difícil es aceptar y decir, tengo anorexia o tengo bulimia, ¿sabes? Ujú. Para ellas y para sus seres queridos. Siento que, no sé, la gente que nos está escuchando o viendo, cómo aceptarlo y cómo la familia tratar de aceptarlo, ¿sabes? Ujú. Mira, me haces pensar justo en una persona que estoy tratando ahorita que llegó al consultorio con el diagnóstico. Pero mi primer trabajo fue desetiquetarla a ella y a la familia, porque además, estos problemas aparecen en una edad muy sensible, ¿sí? Que es la adolescencia, que es un momento donde tú estás construyendo identidad. Y te diría que inclusive me pasó a mí en algún momento, empiezas a construir tu identidad desde ahí. Entonces soy anoréxica, entonces soy la anoréxica, entonces no sé qué, hago esto. Entonces yo como que lo que intento es como poner la conducta problemática. Les digo, esta conducta es problemática y es problemática por esto, ¿sí? Pero mira que en las valoraciones que hicimos entre mi hermana y yo, encontramos que esa conducta problemática tal vez tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, reconozcamos que la conducta está siendo problemática, ¿vale? Y empecemos a poner nombre a eso que está pasando, ¿sí? Y los voy alejando un poquito como del nombre. Entonces, yo suelo llevarlo más desde ahí, como ok, puedo entender que de pronto para ti sea importante ser delgada. Perfecto, ¿sí? Empecemos a explorar por qué, ¿sí? ¿Te estás cuidando? ¿Te estás destruyendo? ¿O qué está pasando? ¿Sí? Porque a la final eso de acallar la voz se vuelve autodestructivo y eso es lo que es la anorexia, no es una dieta, es una conducta autodestructiva. Entonces yo intento quitar la etiqueta, la verdad, o sea, te lo digo así, yo siempre no me interesa que me diga que tengas anorexia, no me importa. Me importa que me digas y que sepas que eso te está haciendo daño. Ya, no es más. Empezar por ahí. Ujú. Yo siento que crecimos en un país, y hablo de Colombia, donde el aspecto físico es demasiado importante y todo el mundo cree que tiene el derecho de opinar sobre tu cuerpo desde la familia, desde el Ujú. papá, la mamá, y es un peso demasiado, una carga todo el tiempo. Yo, cuando estaba leyendo tu historia y estaba preparando un poco las preguntas, pensaba en mí cuando tenía 18 años, que me fui de Bogotá a vivir por fuera, y pues la verdad no tenía ni idea de nutrición para empezar. Siento que Ujú. nunca nadie nos enseña de nutrición a una temprana edad. Yo comía normal, pero cuando empecé a ver que me engordaba y como que era algo muy atípico para mí, la angustia y el peso de decir, no, voy a llegar a Colombia y que me van a ver gorda, yo decía, ¿cómo hago? Pero no sabía cómo bajar. Y entre más me estresaba, más como que sentía que no podía perder peso, ¿sabes? Ujú. Y yo creo que de alguna manera a mí me gusta mucho comer, o sea, realmente como que disfruto mucho la Ujú. comida, entonces creo que fue lo poco que me salvó de, yo creo que llegar a una bulimia, si te soy honesta, porque, y esto yo creo que nunca lo he contado, pero yo creo que hubo como 2 meses en que me pegó una
atascón, un atascón de comida, un atracón de comida, papas así, como una ansiedad, y luego vomité, ¿sabes? Como decir, no, pero como qué asco lo que me acabo de hacer, pero súper destructivo y pensando, no, pero bueno, ya me quité el peso que me había metido, ¿me entiendes? Entonces, por eso, como que volviendo ahí, qué tan importante, o sea, y estoy pensando en Juana a los 18 años, en ese momento, que son inicios muy pequeños, que de pronto no avanzó demasiado, y yo sí te voy a decir, yo siento que yo hoy en día, todavía mis amigas lo saben, yo todavía sigo siendo muy consciente, a veces demasiado, de mi peso, me gusta verme flaca, me gusta estar fit, como que, ¿sabes? No me como a veces mucho porque me engordo, como que sí siento que tal vez más de lo que debería, honestamente, pero mi punto es, si una Juana de 20 años que le está pasando lo que a mí me pasó en ese momento, ¿qué hacer? ¿Sabes? ¿Qué hacer? Te diría, primero, gracias por compartirlo, porque sé que compartir esto no es fácil. Y te voy a hacer un paréntesis antes de responderte la pregunta, y es como no estás sola. El 96% de las mujeres en el mundo tienen una insatisfacción con su cuerpo. O sea, esto es un tema que nos pasa, te diría que a todas, porque nos exigen mucho a veces como mujeres, siento yo, y nos exigimos como mujeres muchas cosas desde la sociedad, ¿sí? Yo te diría, busca ayuda, ¿sí? Pero el tema es, mm, mm, quería preguntarte, ¿qué te hizo clic en ese momento cuando vomitaste? No, yo creo que pensar, es que me acuerdo que estaba con mi novio de esa época, y cuando regresé a la mesa, él me miró como, qué raro. Y después me preguntó un día, como que fuiste a vomitar, y le dije, sí, o sea, me dio asco que me comí todo eso, y como que pensé, como que cómo me acabo de meter no sé cuántas papas fritas a la boca, ¿sabes? Pero no sé de dónde venía, o sea, no sé si era demasiado el gusto por la comida, que decía como que de verdad no consigo el dejar de comer. No sé qué había, eso como que me salvó a no cruzar del todo al otro lado, pero sí como que pues sí, o sea, no sé, y siento que el vomitar o el dejar de comer, como tú lo dices, es un acto súper violento, ¿sabes? Lo normalizamos a veces porque es una purga del cuerpo, pero cuando tú te lo haces a ti mismo, es un acto súper violento en el que hoy en día, con la conciencia que tengo, diría, uff, me sentaría a respirar y decir como, no, ¿qué acabo de hacer? Pero creo que ahí está el reto, que probablemente en ese momento, sobre todo en la adolescencia, no tienes esa conciencia para poder hacer lo que hoy harías, ¿sabes? Creo que el verbalizarlo, por ejemplo, es súper importante. Como si te pasó, háblalo con alguien de confianza, ¿sí? Porque hablarlo con alguien de confianza también te ayuda a poner en perspectiva y escucharte, decir lo que hiciste o por lo menos escribirlo. Es como, ¿qué hice? ¿No? Como intentar entrar en esa conciencia. Ahora, muchas veces no vas a poder parar. Muchas veces va a tener que alguien darse cuenta y decirte como, hey, tienes que pedir ayuda, ¿sí? Porque justo lo que decías, en una cultura donde eso puede estar tan normalizado, tan exigente, es como, pero pues, yo estoy haciendo lo que es normal, lo que se me pide, ¿sí? Entonces te diría que un poco eso. Eh, a ver, hay una cosa que me llamó mucho la atención que leí en tus redes que decía, o sea, como que tú hablas mucho de la incertidumbre y cómo crees que se relaciona la incertidumbre con los trastornos alimenticios. Porque creo que también a veces creemos que por lo mismo tenemos que estar haciendo cosas todo el tiempo, tenemos que cumplir con ciertas cosas a cierta edad, y cuando se nos presenta una situación de frente y no sabemos qué hacer, no sé, se me cayó, no sé, una audición no me salió y me quedé sin nada, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo debería estar haciendo cosas,
Y la incertidumbre es un espacio, yo te digo que como de silencio, donde no hay nada y te enfrentas a ti mismo. Pero cuando te enfrentas a ti mismo y lo que encuentras de ti mismo y la conversación contigo mismo no es tan cómoda, ¿sí? Sino que es crítica, ¿sí? Y aparecen emociones y no sabes qué hacer con eso, la comida es perfecto. Yo puedo llenar ese espacio con comida o decidiendo como mejor no como, porque de pronto esto me va a hacer sentir que tengo control sobre este momento, ¿sí? Una sensación falsa de control, ¿sí? Es bastante ligado al control, dirías tú. Sí, sí. Y la gestión emocional, ¿sí? Al encontrarte, a enfrentarte contigo en el no hacer. ¿Mm? Ujú. Uy, qué difícil. Hoy en día también es el no hacer, porque estamos muy acostumbrados a que hay que hacer todo el Todo el tiempo. tiempo. Te quería preguntar dos cosas. Uno, que tenemos la creencia que es o sea, que los trastornos alimenticios están solo en adolescentes y que por lo general solo son en mujeres, ¿sabes? Es muy raro, o sea, es menos común escuchar a un hombre con trastornos alimenticios o que lo verbalice. O sea, yo tengo bastantes amigas, o bueno, una que otra amiga que ha sufrido de trastornos alimenticios, pero hombres no, y siento que sí hay, pero como que si fuera más vergonzoso aún para ellos decirlo. ¿Tú cómo lo ves Sí. digamos, en las terapias? Yo creo que hay más de lo que creemos, pero justo por lo que tú dices, como que se cree que esto es un tema tan femenino, entre comillas, que no consultan por vergüenza, ¿sí? Y últimamente me han llegado muchos hombres, generalmente con trastornos por atracón, eh, que habían hecho procesos de anorexia y no se habían dado cuenta, ¿sí? ¿Y cómo no se da, o sea, cómo no te das cuenta? ¿Me explico? Como que... Porque tal vez para ellos es más normalizada la dieta. Es como, y lo viven en silencio, ¿no? Entonces es como, no, pues, estoy pensando en alguien ahorita y es como, no, pues yo en ese momento no comía, todo el mundo como, yo era el gordo de la clase, pero en algún momento dejé de comer y me felicitaban, ¿sí? Pero yo en silencio iba y vomitaba hasta que de un momento a otro empecé a hacer atracón y nadie se dio cuenta nunca. Yo, sí, y tampoco porque iba a consultar. ¿Sí? Claro. Esto no es un tema de hombres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tanta relación tiene? Yo he escuchado mucho que la relación de mamá e hija tiene mucho que ver con los trastornos alimenticios y eso siempre me lo decía mi mamá, pero ¿por qué? ¿Qué crees que es como la conexión más como notoria ahí? Pobres mamás. Pero yo creo que eh, mucho de lo que pasa es que tu mamá a veces puedes crear como una relación muy amalgamada, por decirlo, con tu mamá, ¿sí? Mm, y además eso puede generar como conflictos como en tu identidad, por ponértelo así, ¿no? Entonces como que muchas niñas que llegan a consulta quieren hacer todo lo que la mamá diga, quieren ser como su mamá, pero sin mamá, ¿sí? Y se han perdido como de lo que realmente son ellas fuera su mamá, ¿sí? Pero diría que no es solamente la mamá, hay un término que se llama familia aglutinada y es donde somos familia y todos tenemos que ir para el mismo lado, pero no se permite la individualidad en la familia, ¿sí? Y eso es agresivo, ¿sí? Porque entonces si eres diferente, no estás encajando mucho acá y estás obligado a, ¿sí? Y eso genera rabia, ¿m? Y es una rabia que es proyectada pues también en la madre, ¿sí? Además te diría que muchas mamás de personas que tienen temas de alimentación han tenido temas de alimentación, ¿sí? Y que no lo reconocen, ¿m? ¿Sí? Claro. Entonces la rabia se descarga es allí. ¿M? Claro, sí, como que ¿cuáles dirías que son los mecanismos de defensa en los trastornos alimenticios, por Hay ejemplo? varios. Están los mecanismos evitativos, como el intentar evitar como emociones a partir de la comida, ¿sí? Como emociones difíciles, entonces mejor
o lo que te digo, o controlo al no comer o busco algo placentero que me quite esta emoción. Disociativos en el sentido que hay una desconexión total con tu cuerpo y con tus emociones. Vives en piloto automático y no sabes lo que haces ni por qué lo haces, ¿sí? Y mucha proyección también de tu rabia, ¿sí? Entonces no se le da un lugar a la rabia, entonces lo pongo afuera, porque para mí poderlo sentir propia esa rabia es malo, ¿sí? Alice Miller tiene una frase que me gusta mucho y es, el cuerpo no tiene moral, ¿sí? Es decir, si tú sientes rabia, tu cuerpo va a sentir rabia, así a la sociedad no le guste, ¿sí? Y tienes que darle lugar a la rabia, porque si no se te vuelve a ti también, o empiezas a ponerla en otros lados que, donde no debe estar. Claro, empiezas ¿Mm? a tener rabia con el mundo, como no la expresas, sientes rabia contigo mismo por no expresarla, Ujú. entonces inconscientemente empiezas tú a hacerte daño por esa rabia que tú sientes que no has podido expresar, ¿no? Es como un círculo vicioso. Exacto, y ahí viene la culpa, porque la culpa puede ser limitante en el sentido que viene desde esa sensación de desesperanza, desde si yo soy culpable de esto, tengo control sobre la situación, yo puedo hacer algo sobre eso, ¿sí? Y nos pasan todos en esa relación que no queremos dejar, en esa rabia que no queremos gestionar, ¿sí? ¿Mm? Totalmente. Bueno, eh, antes de pasar, digamos ya a herramientas que tú haces Ujú. y que tú gestionas, te quería tocar rápido un tema y es las redes sociales hoy en día en relación a los trastornos alimenticios, porque cuando tú y yo crecimos no tuvimos tanto eso, Sí, sí, sí. ¿sabes? Ujú. ¿Cómo ves relacionado hoy en día eso en tus consultas? Es un tema súper complejo, muy complejo además, porque hay mucha información sobre muchas cosas y hoy todo el mundo tiene la libertad de hablar y a veces hablamos sin cierta responsabilidad, ¿no? Entonces yo te escuchaba ahorita que tú me decías, no, entonces el ayuno intermitente, no sé qué, ¿para qué quieres hacer un ayuno intermitente? ¿Para quién es? ¿Por qué todos queremos hacer ayuno intermitente de un momento a otro? O sea, esto fue un tema que surgió para pacientes con diabetes, pero ahora todo el mundo quiere hacer ayuno intermitente sin importar si eso es lo que su cuerpo necesita, ¿sí? Mm, Creo que hay que saberlas usar y sí tienen un impacto como en detonarnos como estos temas de alimentación, sobre todo desde algo que mencionábamos ahorita, desde esta vida perfecta que nos pintan las redes sociales, ¿sí? Nos creamos una exigencia muy grande desde ahí, creemos que la vida son viajes, la comida linda, fito, estoy perfecta, no me levanto, bla, ¿no? Es súper irreal, ¿sí? Entonces vivimos como en una realidad paralela. ¿Mm? Totalmente de ¿Mm? acuerdo contigo. A mí las redes sociales me ayudan mucho para muchas cosas, pero también me causan mucha ansiedad em, en otras. Y bueno, para toda esa ansiedad, digamos, todo lo que hemos estado hablando, porque me gustaría que la gente o las chicas o chicos que te están escuchando, que de pronto sientan que tienen, que están pasando por un trastorno alimenticio, una mamá, un papá que está viendo que su hijo está pasando por ahí, Ujú. me encantaría que les contaras un poco las herramientas que tú has usado para ti y las herramientas que tú usas, que estábamos ahorita hablando en tu consultorio y que me gusta mucho que hablas de la conexión del cuerpo, o sea, de la información que da el cuerpo. Entonces, cuéntame un poquito Ujú, de eso, que me ujú. parece súper lindo que la gente lo pueda escuchar Vale. y que lo pongas a la disposición. Sí, te diría que a nivel de familia, creo que es quitarse el peso también a nivel familiar de ser esa familia perfecta y atreverse como a hablar de esos temas difíciles, ¿sí? Y buscar el acompañamiento, ¿sí? Em, Algo que le pasa mucho a los papás es que sienten que han fracasado como padres cuando un niño se enferma o cuando por lo menos hay un caso de estos. Yo creo que más que un fracaso es una puerta. Yo creo que es una puerta y una invitación a reevaluar el sistema familiar a nivel grupal e individual, ¿sí? Entonces diría que si bien es un tema bien complejo, también hay una oportunidad muy grande ahí. ¿Mm? Mm, y ya a nivel de terapia corporal, digamos que yo, parte de lo que pasó conmigo fue que empecé a hacer yoga y el yoga me abrió la puerta como a un mundo, a un cuerpo distinto, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo en mi primera clase de yoga, yo entré y miraba a todo el mundo, como, ¿qué está haciendo? No sé qué, bla, bla. Entonces ya empecé a trabajar con mi profe y claro,
mi percepción de mi cuerpo era desde la visión del cuerpo del otro, no desde la visión de mi propio cuerpo, ¿sí? ¿Mm? Y eso es lo que nos pasa con las redes, ¿no? Mm, y empecé a darme cuenta que yo tenía un bloqueo, o sea, ese yeso había marcado una huella, ¿sí? Y esa sobreprotección también había marcado una huella. Me costaba mucho las poses invertidas y me costaban mucho porque me daban miedo caerme, ¿sí? Hasta que un día la profesora me dijo como, tienes que aprender a caerte, te tienes que aprender a caer y luego que te aprendas a caer vas a aprender a levantarte, ¿sí? Y ese trabajo a nivel corporal empezó a desbloquear muchas cosas a nivel mental, ¿sí? Entonces aprendí a caerme y aprendí a enfrentar miedos. Entonces yo sabía que iba a ir allá y podía pueda que no me salga bien, voy a fracasar, no importa, pues fracaso, pero algo aprendo, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Em, y claro, en mi caso es el yeso, que es algo como muy visible, pero, pero nos pasa a todos, ¿no? Entonces cuando vivimos en Bogotá y nos vamos a Londres y vamos por la calle y se nos acerca alguien, Sí. sí, porque el cuerpo ya tiene la huella de que creciste en un ambiente donde te pueden robar, ¿sí? Y seguramente si vives en Londres muchos años esa huella empieza a cambiar, ¿sí? Pero tu mente tiene un plasma corporal importante, entonces digamos que parte de lo que hacemos en, en mi consulta es eso, como a veces es como me atraqué y sentí que tenía ansiedad, entonces empezamos a hacer un ejercicio corporal y es como, uy, claro, cuando me atraqué tenía una sensación acá en el pecho, pero esa sensación no la estoy sintiendo cuando me siento ansioso, es cuando me siento triste, ¿sí? Y entonces ahí empieza a desbloquear, empieza a entender. Y también el hacer, ¿sí? O sea, si tú mueves tu cuerpo y empiezas a reescribir la historia de tu cuerpo mentalmente, estás empezando a hacer cosas, ¿sí? Entonces el trabajo con el cuerpo para mí es fundamental, ¿sí? Hablas ahorita también, me estabas contando de la voz, que me parece que es algo importantísimo. Cuéntanos un poquito de esas herramientas que también tienes. Sí, digamos que lo que nos pasa mucho a nosotras como las mujeres es acallar nuestra voz frente a estas exigencias, ¿sí? Y antes de cumplir nos invalidamos mucho, entonces eh, estamos haciendo como talleres de canto desde la expresión emocional y encontrar nuestra propia voz y darle un lugar a ese instrumento que tiene nuestro cuerpo que es tan importante, ¿sí? Eh, Insisto, es como me atrevo a cantar y de pronto empiezo a verbalizar lo que siento desde las canciones, mi rabia desde las canciones, no pasa nada, pero poco a poco voy encontrando como esa capacidad de poder verbalizar lo que me pasa, porque parte también de la alimentación es eso, es como no puedes verbalizar no, porque no entiendes lo que está pasando internamente, entonces no hay esa capacidad de poner en palabras. ¿Mm? Sí, siento que muchas veces, y yo lo hice mucho durante en terapia, pero era como que solo hablar, y a veces el solo hablar y la mente y la cabeza no entiende y no tiene nunca la información que tu cuerpo guarda, ¿no? Entonces me parece muy importante esas herramientas que dices de canto, de yoga, de movimiento, de Ujú. meditación. Es el hacer. Entonces, también lo que hago mucho, sobre todo con las más adolescentes, a veces con las adultas, es como, hagamos un proyecto. ¿Qué es eso que no te atreves a hacer? ¿No? Listo. Entonces, no, quiero, hace unas semanas, no quiero hacer un fashion show con unos viejitos. Listo, hagámoslo. ¿Sí? Y pon tu voz ahí y ahí poco a poco vas creando. Y eso que es súper importante. Nos sentamos en la terapia a hablar, pero es que la sanación no viene en la terapia. Viene en lo que tú te atreves a hacer allá afuera. ¿Sí? ¿Mm? O sea, claro, la terapia te ayuda, pero tienes que hacer. Claro, ¿Mm? claro, de nada te ¿Mm? sirve sentarte a hablar 3 horas si cuando sales vas a estar eh, quieta y petrificada, ¿no? Exactamente. Creo que igual todo es un proceso, ¿no? Como Ujú. tú dices, y te veo ahorita hablar y la gente dirá, wow, ¿cómo está hablando después de todo lo que le ha pasado? Creo que también es un poco de eso, respetar los procesos y saber que no todo el mundo avanza a la misma velocidad. Sí, mucha paciencia. Estos son procesos muy lentos. ¿Sí? O sea, los papás llegan a la consulta y es, ¿en cuánto tiempo va a estar bien? No sé, no sé, pero vivamos el proceso. ¿Sí? ¿Mm?
Sí, sí, qué fuerte esa pregunta, porque uno quiere que todo sea ya, uno no quiere estar en la incomodidad, uno no quiere sufrir, obviamente, pero creo que como lo dices, si uno lo ve desde un panorama de transformación, donde esa condición te está llevando como al siguiente nivel y cuando estés aquí vas a sentirte 1000 veces mejor, de pronto cambias como que la parte negativa de lo que es esta condición a algo de, ok, cuando esté del otro lado, ¿no? Totalmente. Y siempre vamos a tener cosas en que trabajar, ¿sí? Este concepto de la salud mental perfecta, no, o sea, no vas a tener la salud mental perfecta y permítetelo, o sea, como vas a sentir ansiedad en algún momento, de pronto alguna situación te sobrepase, ¿sí? Claro, tú me escuchas acá sentada a hablar como súper empoderada, pero llego a mi casa y puedo llorar esta noche porque, no sé, estoy todavía duelando ciertas cosas, ¿sí? A veces no manejo situaciones de manera asertiva, me da rabia, bueno, sí. Dudo, o sea, yo te decía cuando llegué acá, estar aquí es vencer mi creencia limitante de no puedes contar tu historia, es como atrévete a hacerlo, ¿sí? Y qué lindo, y gracias por eso, porque Mm. siento que, como tú decías ahorita, cuando lo verbalizas, lo sacas, y que estoy segura que tu historia resuena con muchísimas personas que están ahí afuera escuchando, viendo, y que, como tú dices, no estás sola, y creo que eso es muy importante, Ujú. que nos unamos, y sobre todo como mujeres que siento que nos criticamos demasiado, nos juzgamos demasiado Sí, en este tipo de espacios donde tú digas, no nos podemos juzgar tanto como mujeres, tenemos que ser más equipo, más amigas, más hermanas, porque nunca ves lo que hay detrás de pronto de ese cuerpo que para ti, entre comillas, es perfecto, ¿sabes? exactamente. Somos muy duras y mira que en las redes, inclusive en el gremio, yo a veces me cuestiono, yo a veces no sé qué publicar, porque me genera conflicto en muchas cosas. Entonces, a veces el estar de este lado es como, entonces voy a satanizar a la modelo que está haciendo la dieta. No, espérate, ¿sí? Porque si ya de pronto también es víctima de muchas cosas, tú no sabes qué le está pasando. Claro, es importante poder empezar a poner una voz diferente, pero no desde ir destruyendo entonces al otro porque no, ¿sí? O sea, de eso no se trata. Entonces, eso que dices es súper importante y es unirnos como mujeres desde ahí, desde esa comprensión y dejar de juzgarnos y poner el dedo en la otra y echarnos para abajo, creo que es fundamental. Total, y que creo que aprender a dejar de opinar de los cuerpos ajenos, y yo lo hago, me declaro culpable también porque hemos crecido en una cultura donde está tan normalizado opinar del cuerpo de tu pareja, que tu Sí, pareja opine de tu cuerpo, sí, 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 sí. tu mamá, tu papá, pero ojalá poder cada vez ser más consciente de cuando vayas a opinar de un cuerpo ajeno, respirar y para atrás. Es un ejercicio, creo, de práctica todo el tiempo. No, totalmente. Y es difícil. Yo creo que yo lo he hecho y a veces también se me sale a mí, sí, es como, uy, espérate un momento. Y te diría, hablemos del cuerpo y hablemos de belleza, pero hablemoslo de manera distinta. O sea, hablemos de la belleza de tu cuerpo desde otro lado, desde la belleza, desde la diversidad, no desde este es el estándar que hay que seguir. No, no, es como tú eres bella en otras cosas, eres distinta. Sí, eso es lindo. Mm. ¿Mm? Bueno, Caro, y ya para terminar, te quería hacer una pregunta que siempre les hago a todos mis invitados, y es, si mañana te encontraras a Carolina de 8 años en un cafecito chiquita, ¿qué consejo le darías? Le diría que se atreviera, que hiciera las cosas con miedo, así se sienta como lo más peligroso de la vida, que se atreva a caerse, a equivocarse y a mirarse de manera compasiva, a darle lugar a todo lo que a veces satanizamos, emociones buenas y que nos parecen a veces tan no tan buenas, como darle un lugar a eso. Gracias. Y qué valioso lo que tú lograste, que fue, digamos, transformar todo ese dolor en enseñanzas y de ser paciente, o sea, no de la paciencia, sino tú haber sido una paciente, ahora estar del otro lado, que seguramente aprendes de esas terapias porque es como que Sí, gana y gana. completamente.
pero creo que también es una gran herramienta para la gente que de pronto lo está dudando, puede ser, no puede ser, como tú dices, que se atrevan. Así que gracias por contar tu historia, por el espacio. Voy a poner tus redes sociales, no, di tus redes sociales para la gente que esté buscando ese tipo de terapia física, no, de canto, de Sí, movimiento, sí, de sí. yoga, que no va solo en la parte, digamos, de hablar irracional. Son carolina.acosta.psic. Ok, Ujú. Sí. buenísimo. Igual yo las dejo ahí Sí. en el episodio Gracias. escritas. Muchas gracias, Juanita, por este espacio. Me encantó. Gracias. Vale.